Esta serie es poderosa. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Si lo tiene, puede decir amén. Bueno, todavía no toda la iglesia lo tiene. Apocalipsis, gloria a Jesús, capítulo 3. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, verso 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa fue la primera serie. Ahí lo tenemos en nuestro canal en YouTube, Iglesia CME. Y la segunda serie fue el verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hoy vamos a estudiar el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto quiere decir a los que se dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Bendice, Señor, a este grupo de hermanos que ha venido, Señor, a primer servicio. Edifícanos a través de tu palabra, que tu palabra traiga iluminación a nuestra vida, para que sigamos creciendo a través de tu mensaje maravilloso. Edifícanos, Señor, háblanos como siempre tú lo sabes hacer, y que al salir de este lugar salgamos bendecidos por tu palabra maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien puede dar un aplauso al Señor por su palabra maravillosa. Dele alabanzas al Rey. Glorioso Jesús, aleluya. Continuamos con el desarrollo de nuestro tema, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia es la iglesia que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Cuán importante es que las iglesias actuales nos mantengamos fiel a la palabra de Dios. Hoy hay iglesias que ya la Biblia la están haciendo a un lado y están trayendo sus propias conclusiones, sus propios libros. Pero es importante que una iglesia verdadera como esta tengamos nosotros la palabra de Dios como nuestro manual. La palabra es como un manual que nos enseña cómo caminar en la vida. Y he puesto ejemplos anteriores de que cuando usted compra en un almacén un mueble, ese mueble trae un manual. Y muchos de nosotros, más que todo nosotros los latinos,
no estamos acostumbrados a leer. Y lo que hacen muchos es ver la imagen que viene ahí en esa caja y se dirigen por esa imagen. El problema es que cuando ya vas llegando al punto 19, te das cuenta que ese tornillo tenía que ir en la página 2. Y nuevamente a desarmar todo el mueble. Para que nosotros podamos construir una vida sólida en el Evangelio, debemos de ir al manual. Debemos de ir a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que va ensamblando cada pieza en su lugar para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, cuando se presenten los problemas, ese manual, nuestra vida, esté sólidamente edificada, que nuestra casa esté edificada en la roca y no en la arena. Filadelfia representa a todas las iglesias que a través de todo el mundo aún se mantienen fiel a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de honrar la palabra de Dios. Porque hoy cargamos una Biblia, pero hubieron hombres mártires que tuvieron que morir, ofrendar su vida para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Acompáñeme Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9, y ahí estaremos haciendo un análisis teológico de esta porción bíblica. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9, y nos vamos a detener en el punto A. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En primer lugar, aquí hay una orden. Siguiente dispositivo. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esta imagen que usted ve aquí a mi espalda, esta es la sinagoga de Satanás situada en la Corte Suprema de Israel, y ahí usted puede apreciar el ojo que todo lo ve. No sé si usted lo alcanza a ver ahí. Ese ojo que está ahí está detrás del billete que usted carga en el dólar. Ese es el ojo controlador que controlará al mundo entero. Ese es un signo satánico y está en el billete de A1 americano. Si usted quiere salir de la duda, puede abrir su cartera y lo va a ver en la parte de atrás. Ahí hay pacto satánico, incluso en el dinero que nosotros andamos. Por eso es que nosotros oramos por la ofrenda, porque la presentamos al servicio de la obra de Dios. Y una vez presentada en oración a Dios, es recibida, amén, para que el evangelio, la iglesia continúe avanzando aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Quiero que por favor tome nota. La frase la sinagoga de Satanás. Diga conmigo, la sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? En el libro de Apocalipsis, vaya una página atrás, por favor, capítulo 2 y versículo 9. Ahí aparece por primera vez la sinagoga de Satanás en la carta que es dirigida a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Yo conozco, dice el Señor, la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiere decir que estos eran judíos apóstatas, falsos cristianos. En otras palabras, yo conozco a los falsos cristianos que te insultan, a los injuriosos. Eso es, hermanos, la interpretación de esa palabra que encontramos aquí en el capítulo 2 y versículo 9, blasfemia. Los que te insultan, los que levantan difamaciones, los que calumnian la obra de Dios. La palabra sinagoga quiere decir asamblea de personas. Estos falsos judíos querían convertir y pervertir la obra de Dios en una cueva satánica. Y lo voy a llevar a la Biblia. Rápidamente, segunda de Corintios. Vaya rápidamente conmigo. Segunda de Corintios capítulo 11. Consideremos el verso 14 y el verso 15. Las personas que están a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia CME, los que ahora mismo están a través de la radio 1120 AM, los que están a través de radiomaranata.org y los que nos siguen también a través de las redes sociales en Facebook, a través de Iglesia Centro Mundial Evangélico, queremos recordarle que esta es una iglesia que ama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Mira el que está a su lado y si alguien no lo tiene, ayúdele por favor. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14 y 15. Léalo conmigo. Y no os maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué quiere enseñar esta porción bíblica? Es que la gente tiene equivocadamente el concepto de que Satanás viene a las iglesias con un tenedor grande y con unos cachos rojos para que la gente tenga miedo. No. Satanás no se te va a presentar de esa manera. La Biblia dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos a punto de entrar a un mes donde mucha gente se va a disfrazar. De ahí viene esa costumbre, ese modelo. Porque el primero que es experto para disfrazarse es Satanás. A la iglesia llega, se sienta con usted y está disfrazado. Le dice, le da la mano, le da un amén, un gloria a Dios, hasta da aplauso, pero está disfrazado. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy tenemos en los altares predicadores de la prosperidad disfrazados como los grandes predicadores, megas predicadores, hombres que hacen milagros, sanidades. Y la gente se queda, wow,
lo que usted no sabe es que están disfrazados. Yo hace 2 años, el Señor me reveló a través de un sueño la vida de un gran predicador de Guatemala, mega predicador. Y el Señor me lo mostró, que él entraba a una pequeña choza ahí en Guatemala, de esas chozas con palmeras. Y ahí estaba una bruja donde él entraba para recibir ese poder que él muestra en la televisión. Y no es extraño, dice el apóstol, que también sus ministros se disfracen como ministro de justicia. Por eso es que esta iglesia, a pesar de tantas luchas y de tantas batallas, es una iglesia que está aprendiendo a comer palabra de Dios. A la hora de los mensajes es cuando Satanás le pone sueño a la gente, le pone cansancio, aburrimiento. ¿Sabe por qué? Porque Satanás te quiere poner anestesia para que usted no escuche esta palabra. Y cuando venga, aleluya, un enemigo disfrazado como ministro de Dios, usted le diga amén, usted se vaya detrás de él. ¿Por qué? Porque vino a la iglesia, pero el enemigo te puso anestesia. Es menester que cuando estamos sentados escuchando la palabra de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos mantenga alerta para que podamos ser receptivos a la palabra de Dios. No solamente oír el mensaje, sino atesorar la palabra, escudriñar la palabra y entender el mensaje que el predicador está predicando. La iglesia en este momento, hermanos, corre serios peligros con una ola de predicadores de la prosperidad. Y estos predicadores de la prosperidad se han vendido como se vendió Balaán cuando iba a maldecir al pueblo de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Y todos estos megas predicadores, muchos de ellos usted lo ve con fotografías en las redes sociales junto con el Papa Francisco, gloria al Señor. ¿Sabe lo que está sucediendo ahí? Es que también ellos se han vendido a la sinagoga de Satanás. Sus ministros también se visten con vestidura de justicia, pero sus obras dicen todo lo contrario. Las fuerzas políticas y el poder económico hacen alianza, proclaman por todos los medios que están a favor de la justicia de los ciudadanos, pero terminan, hermanos, desatando el odio, la guerra, la injusticia. Y esa enorme sinagoga de Satanás es el mundo, escuche bien, sumido en el pecado. Y eso es lo que está haciendo la guerra a la iglesia de Cristo. Sus estrategias. Y son cientos de cristianos en este momento que mueren cruelmente por defender su fe. Mientras que Satanás astutamente está sembrando la cizaña, la falsa prosperidad, la apostasía en esas iglesias que aparentan estar bajo un avivamiento y una bendición. Ahora, como pregunta, ¿quiénes eran estos que se dicen ser judíos y no lo son? En primer lugar, eran los judíos carnales que odiaban y se oponían a los cristianos verdaderos, a los judíos espirituales. El remanente de Israel que había aceptado la obra salvadora de Jesucristo y le aceptaban como su Mesías, habían dejado las prácticas en la sinagoga, y el apóstol Pablo afirmó en su epístola a los romanos
que no todo Israel era genuinamente Israel. El apóstol Pablo consideraba como el verdadero Israel a todos los que habían creído en el Cristo verdadero. Hay una alianza religiosa, hermanos. Y a medida que van pasando los años, el deseo de lograr una sola religión. Recuerde que la construcción de la Torre de Babel era eso: unirse en su fuerza en una sola lengua, una sola religión, hasta llegar al cielo. O sea, dominar, tener el poder, tener el control. Los musulmanes, como los católicos, se sienten desafiados al ver el crecimiento de las iglesias evangélicas. Y hoy están uniendo fuerzas y dicen: tenemos que unir fuerza. Si queremos hacerle daño, las estrategias no todas nos han funcionado, porque la iglesia continúa avanzando. Por eso es menester, hermanos, estos mensajes para que la iglesia entienda que estamos en tiempos finales y somos nosotros los responsables de levantarnos con la verdad de la palabra, porque tenemos la verdad, tenemos a Cristo, no a un Cristo falso, tenemos a un Cristo verdadero. Y aunque seamos una amenaza para la iglesia católica, seamos una amenaza para la religión musulmana, aleluya, la iglesia no se va a detener. ¿Sabe cuándo la iglesia se va a detener? La iglesia se va a detener, aleluya, cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada. Hasta ahí la iglesia se va a detener. Pero hoy por hoy, en Nigeria, aunque están muriendo, aleluya, en los países orientales, aunque están muriendo, en Corea y en Rusia y en otros países, aleluya, comunistas, los cristianos están muriendo, incluso hasta en Brasil también. Pero yo le voy a decir algo: todavía hay hombres y mujeres que se están convirtiendo en héroes de la fe. Están diciendo: la religión no nos va a cambiar, Cristo nos cambió, Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, y estamos esperando a nuestro Salvador, al Rey verdadero, al único sabio soberano. A Él, dice el apóstol, sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza, hoy, mañana y siempre. Vamos, alguien puede celebrar con aplauso al Señor. Tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos se sienten felices? Si Cristo está en su vida, en usted debe de habitar el poder, la unción de Dios, esa unción que te levanta en el momento de prueba, esa unción que te levanta en el momento de la enfermedad, en el momento, aleluya, donde te sientes debilitado. La unción está ahí, aleluya, para levantarte con poder y autoridad. Vamos, alguien puede mejorar ese aplauso al Señor. Dale palmas al Rey, dale palmas al Rey. A su nombre sea la gloria. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 2 y versículo 17, perdón. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Es lo que está queriendo decir, que se dicen ser judíos y no lo son. Y Pablo en Romanos 2:17 dice que tienen el sobrenombre de judío. La condición espiritual de la iglesia es una condición que está en una gran decadencia, porque hay gente que piensa que por llamarse cristiano volará en el arrebatamiento de la iglesia, y no, señores. Tienen el nombre, el sobrenombre, pero en aquel día les dirá el Señor: no los conozco.
Sí, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, levantamos a los muertos. Y el Señor le dirá: no los conozco, porque ustedes estaban vendidos y eran parte de la sinagoga de Satanás. Por eso, hermano, nosotros no podemos caer en una decadencia espiritual, en convertirnos en cristianos religiosos. A la iglesia no se viene cuando hay necesidad. A la iglesia se viene, como dice Hebreos capítulo 10 y versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. El cristiano, cuando viene a la iglesia, viene, aleluya, para ser investido del poder de Dios. El cristiano, cuando viene a la iglesia, viene porque hay gratitud de estar en la casa de Dios. ¿No se sintió usted contento de decir: hoy domingo yo me voy para la iglesia, yo voy a ir a alabar a Dios, hoy es el día de estar en la casa del Rey? Aleluya. Sí, no fui al supermercado, no importa, no hice la laundry tampoco, no llevé el carro al car wash, no importa, pero mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de la palabra. Yo necesito la palabra, yo necesito la vida, yo necesito escuchar el mensaje que trae vida, el mensaje que trae esperanza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Las personas que no tienen a Cristo piensan que estamos nosotros en la iglesia porque no tenemos nada que hacer. Eso no es cierto. Nosotros estamos aquí porque un día Cristo pagó el precio por nosotros. Y hoy ya no le pertenecemos a Satanás, ya no somos propiedad de Satanás. Él un día rompió esas cadenas, nos hizo libres, y como hoy ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la brujería, de la hechicería. Ahora nosotros somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios está en el lugar donde la presencia de Dios está. Por eso usted, como cristiano, no tiene que sentirse esclavo, porque el día que usted le entregó su vida al Señor, esas cadenas fueron rotas y usted ha sido libre. Aleluya, para levantar su mano, para dar un aplauso, para abrir su boca y decir: gloria al Rey, gloria al que vive. Ya no soy esclavo, Cristo ha roto las cadenas y soy libre para la gloria de su nombre. Los libres pueden alabar a Dios por 10 segundos. ¿A dónde están los que están libres? Usted ya no está encadenado. Esas cadenas de derrota fueron cortadas, esa maldición fue cortada. El poder de Dios nos ha hecho libres. Alabado el nombre de Dios. En una iglesia nunca pueden faltar los malos hermanos, los que se dicen ser y no lo son. Por eso es que estos mensajes traen iluminación al cristiano, traen revelación. Y usted, cuando ve algo, ok, la palabra así lo dice. Ya usted no se admira, no se asombra. La palabra ya lo ha advertido. En esta y en cualquier iglesia, hermanos, encontraremos falsos cristianos, falsos hermanos. En la iglesia de Filadelfia se infiltraban, pero el Espíritu Santo, cuando va a hacer una inspección a esa iglesia, empieza a detectar que no todos eran. Había algunos que se decían ser, pero no lo eran. El Espíritu Santo siempre está en las iglesias para detectar quiénes son de Él y quiénes no son de Él. La pregunta es: ¿usted de quién es? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su Salvador? Si es Cristo, manténgase firme con esa seguridad
Manténgase en la roca, que nadie ni nada te mueva. Mantente firme en Cristo. Dale esa ofrenda de aplauso al Señor. A los hermanos de Filadelfia les pasó lo mismo. Se dieron cuenta que habían hermanitos que todavía no habían nacido de nuevo. Llegaban a los cultos, a la vigilia, a los ayunos, pero sus obras manifestaban lo que ellos eran. Y Cristo dijo que por sus frutos los íbamos a conocer. En segundo lugar, Dios identifica a estos falsos judíos o hermanos diciendo, sino que mienten. Es una buena manera, hermanos, de identificar a los que se dicen ser cristianos, pero son falsos. Mienten. Son sinagogas de Satanás. Segunda característica, subráyela ahí en su Biblia, Apocalipsis 3:9. Sino que mienten. Y el padre de toda mentira es Satanás. Rápidamente anote y vaya conmigo a Hechos. Y quiero que toda la iglesia lea conmigo esta porción bíblica. Hechos capítulo 20, rápidamente. Versículo 28 al 31. Ayúdele al que está a su lado si no lo ha encontrado, porque esta es una porción bíblica, todas son relevantes, pero este es muy importante que la iglesia lo entienda. ¿Lo tiene, iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 28. Léalo conmigo. Por tanto, mirad vosotros. Lo primero que le dice es que tiene que mirar, observar, analizar. Por eso es que necesitamos hombres y mujeres como usted en la iglesia, que puedan mirar, que puedan detectar, que tengan un don que se llama el don del discernimiento. Para que usted pueda detectar con ese don cuando un falso quiera meterse en medio de la congregación. Porque cuando no tenemos ese don de discernimiento, se sientan a la par. Porque no hay discernimiento. Pero lo primero es mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La palabra obispo en el original griego quiere decir anciano, pastor. Amén. En las cartas el Señor le dice, se dirige al ángel de la iglesia, que es al obispo de la iglesia, al pastor de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, oiga, Él, no nadie más, Él ganó por su propia sangre. Nadie se atrevió a sufrir ese sacrificio sino que el Hijo de Dios. Verso 29. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida, como dice ahí, entrarán
en medio de vosotros palomitas blancas. ¿Cómo dice? Lobos rapaces. A mí en la escuela dominical me enseñaron aquella alabanza que dice: palomita blanca, llévame en tus alas a ver a Jesús. Y luego el corito decía: sí, niño bueno, yo te llevaré porque en la iglesia te has portado bien. Pero aquí Pablo no está diciendo que a la iglesia solamente van a llegar palomitas blancas. ¿Quiénes van a llegar? Porque después de mi partida entrarán, oiga, en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán a la oveja, al rebaño. Ese tipo de gente no va a tener conciencia, misericordia de sacarlo del redil, de sacarlo de la obra de Dios. Yo quiero recordar algo que ya he enseñado, y es que en aquel tiempo el pastor que pastoreaba ovejas usaba un bastón, el cayado. Ese cayado es como el bastón que usan los ancianos, que usted ve que tienen en la parte de arriba como una pequeña U para sostenerse. Pero el cayado que usaba el pastor era más grande. Y cuando él miraba que una oveja se iba saliendo del redil, tomaba el cayado y esa parte U se lo metía aquí en el pescuezo de la oveja y la volvía a meter al redil. La otra punta de la vara o del cayado, esa la usaba el pastor, porque cuando miraba lobos o fieras, usaba esa parte para defenderse él y defender al rebaño. Y hay personas, como no tienen un conocimiento en la palabra y no estudian la palabra, a veces cuestionan las decisiones que el pastor hace para cuidar el rebaño. Si usted es oveja, ¿me está oyendo? Si usted es oveja, yo voy a usar la parte de arriba. Cuando yo lo vea que usted se está saliendo, ¡pa!, para adentro, lo voy a jalar. Pero si usted es lobo o loba, yo voy a usar bíblicamente la punta del bastón. No para meterlo, sino pegarle en el hocico, porque de esa manera el pastor usaba para defender el rebaño y defenderse él. Esa era la vara, la autoridad que bíblicamente se le había dado al pastor de ovejas. Por eso es que la gente dice: uno, ¿y el pastor qué pasó? Es que uno, si usted es oveja, ya sabe cómo lo voy a tomar, ¿verdad? Con la palabra. Pero si usted no es oveja, yo no creo que queremos llegar ahí, ¿verdad? Pero espiritualmente, porque vivimos en un mundo, la iglesia camina en un mundo espiritual, entendiendo las cosas espirituales. Por eso los líderes tienen la obligación de parte de Dios, hermanos, de cuidar, de mantener sana cada reunión familiar. Si alguien viene murmurando, ese es un lobo, esa no es oveja. Si alguien viene criticando, viene trayendo chambres a una reunión familiar, o a querer, hermanos, oponerse a la visión de la iglesia, esos no son ovejas. Allí es donde el líder tiene que levantarse y decir: Dios y el pastor nos ha puesto en esta reunión a cuidar de estos 10, de estos 15, de estos 30 y cualquier lobo rapaz que venga. Tenemos la autorización de la palabra y la autorización de Dios de cuidar el rebaño del Señor. Aleluya. Verso 30, léalo conmigo. Y de otros lugares se levantarán, ¿cómo dice?
¿Cómo dice? Y yo no creo que necesite eso, alguna interpretación teológica. ¿Cómo dice ahí? Y de vosotros mismos. Esto yo no lo escribí hoy. Esto se escribió hace más de 2000 años atrás. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, diga conmigo, a los discípulos. Fíjese que es importante que tome nota de esa palabra, porque me llama la atención que dice no a los cristianos, no a los evangélicos, no a los protestantes, no a los que se dicen ser cristianos, sino que dice a los. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra ahí, discípulo? Aún a los escogidos. Porque un cristiano es aquel que se deja mover fácilmente. Un cristiano evangélico es aquel que no está comprometido con la obra de Dios. El discípulo es todo lo contrario. El discípulo está comprometido con Dios y está comprometido con la palabra, está comprometido con la iglesia y está comprometido de hablar únicamente la verdad de Dios. Porque es discípulo de Cristo. Y tremendo, y de vosotros mismos se levantarán. Por eso yo, hermanos, en varios mensajes yo he dicho estas palabras. A mí nunca me preocupa la gente de otras iglesias que nos van a venir a hacer daño o de otras congregaciones. A mí siempre me preocupa la gente que está dentro, como usted, que hoy está bien, pero cuando se venda a la sinagoga de Satanás, se va a cumplir. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Gente, hermanos, que trata de pisotear la obra de Dios, no se dan cuenta que es con el dueño de la obra, no conmigo. De mí pueden decir lo que no han dicho de mí, hermanos. Y la gente que todavía no tiene carácter en la obra, es que dicen, pastor, es que dicen. Y es que todo el mundo dice, señores. Y de usted también dicen. Y es que dicen, ay, es que dicen, y que dicen. Es que mientras que la gente tenga boca y lengua, siempre va a decir algo. El problema es, usted como un cristiano sabio tiene que decir, no, yo no quiero lo que la gente dice, yo quiero evidencia. Evidencia. Porque cuando usted va ante un tribunal, el juez nunca va a escuchar o va a tomar una decisión de la persona que está siendo juzgada o del que está demandando a la otra. El juez tiene que escuchar las dos versiones. Y luego el juez toma una determinación. Por eso yo le voy a pedir un favor. Madure. Ve al que está a su lado y dígale, ya es hora que madures. Madure. Porque algunos están verdes todavía. Hay que madurar en todos los aspectos de la vida. Hermano, esta es la característica de los falsos cristianos. Son identificados en esta porción bíblica como los que mienten. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Si se está durmiendo, diga amén. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12.
Vamos despacio porque vamos rápido. Yo quiero enseñarle algo a Iglesia Centro Mundial Evangélico. Que hay una gran y buena bienaventuranza. Y aquí en Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan, oiga, toda clase de mal contra vosotros. Diga conmigo, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se requiere de madurez. Cuando el diablo levanta castillos en los aires, levanta difamaciones, mentira, toda clase de mentira contra vosotros mintiendo. Pero se requiere de madurez para glorificar a Dios y decir: gloria a Dios, porque somos bienaventurados. Cuando la gente diga toda clase de mentira en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de los líderes, gloria al Señor, hay una bienaventuranza. Y el Señor no dice pónganse a llorar, el Señor no dice tiren la toalla, no, el Señor dice gozaos iglesia, gozaos liderazgo, gozaos pastores, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo sé que no es fácil que a usted lo tengan con el dedo apuntándolo todo el mundo, y hablando y señalándolo y criticándolo. Pero cuando alcanzamos madurez en el evangelio, usted dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Que sigan difamando, que sigan criticando, que sigan levantando calumnia, aleluya, toda difamación, aleluya. Que dentro de los 10 mandamientos, ahí hay una ley inquebrantable: no levantarás falso testimonio, dice el Señor. Pero hay una bienaventuranza, y la iglesia dice: gloria a Dios, porque eso quiere decir que la iglesia está haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios, porque los que son de Dios se van a mantener en la obra de Dios. Lo que es de Dios no perece, lo que es de Dios no se corre, lo que es de Dios se mantiene estable, seguro y avanza en la vida cristiana. Es hora que la iglesia madure, es hora que la iglesia tome formación bíblica y seamos una iglesia sólida en la palabra del Señor. Vamos a darle ofrenda de aplauso a Él. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 8. Estamos ya en la conclusión de nuestro mensaje. San Juan, capítulo 8 y versículo 42 al 47. Si alguien no tiene Biblia, aquí está en el proyector. Yo sé que usted carga Reina Valera 1960, pero mire aquí en el proyector. Aquí está en la versión TLA, que es la traducción lenguaje actual. Juan capítulo 8, versículo 42 al 47. Tome nota y luego léalo conmigo ahí en el proyector. Jesús le respondió: si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo ¿de dónde? Del cielo, donde está Dios. Nuevamente la doctrina de los Jesús solos queda descartada. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios, diga conmigo, me envió. Ustedes
No pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Y es que hay gente, hermanos, que francamente, se lo digo, se molesta con los mensajes que yo predico acá. Hay gente que estos mensajes los hace sangrar por dentro. Y yo le he dicho, en esta iglesia es como venir a la farmacia espiritual. Usted viene con un mareo, aquí está la medicina. Viene con un tumor, aquí está la medicina. La iglesia debe ser la farmacia espiritual. Ustedes no pueden entender, dice, lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. 44. El padre de ustedes es el diablo. La gente que rechaza la verdadera palabra, el verdadero mensaje, su padre es don Satanás, don Satan. Y no me vea así porque ahí está en la Biblia la palabra. No lo escribí yo hoy, hermanos. Amén. No está, es cierto que hay un libro bíblico con mi nombre, ¿verdad? El libro del profeta Joel. Amén. Pero no está en San Joel. Eso está aquí ahí está, ¿verdad? San Juan. El padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Pregunta: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios, escuche esto, los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. En El Salvador dice: más claro no canta un gallo. ¿Se entiende, verdad? Y yo lo tengo aquí en Reina Valera. Usted lo puede leer en Reina Valera. Pero es importante como iglesia, como predicadores, revisar otras versiones bíblicas. Porque quiero decirles, hermanos, de que nosotros nos hemos acostumbrado a Reina Valera 1960, pero ese fue el lenguaje que se usó en el año 60, en los 60. Por lo tanto, no nos podemos quedar con ese lenguaje del año 60. Aquí hay hermanos, ¿quiénes son allá del año 60? Levanten la mano los que nacieron en el 60 o antes del 60. Levanten la mano. ¿Hay gente acá de los 60? ¿Hay uno? Les da pena a algunos decir, no. Pero en las canas se les nota. Ese era el lenguaje. Por eso debemos de actualizarnos al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual es una de las favoritas. La Nueva Jerusalén, buena interpretación bíblica también. Terminamos, hermanos, con la última parte. He aquí, Apocalipsis capítulo 3 verso 9. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es la tercera parte. Esto quiere decir que mientras la puerta de la predicación esté abierta, muchos de estos, que entre comillas se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, al oír un mensaje como este, tienen la gran oportunidad
de arrepentirse de sus malvados caminos y empezar a servir al Dios verdadero. Por eso es que estos mensajes pueden cambiar la vida de aquellos que se dicen ser cristianos, pero difaman la obra, critican la obra, son grandes murmuradores de la obra de Dios, hablan ni lo que ellos mismos creen, aleluya. Pero puede ser que algunos de ellos, al escuchar este mensaje a través de la radio, a través del internet, a través de YouTube, pueden decir: esa palabra me está hablando a mí. Yo soy un gran difamador de la obra, yo levanto calumnia, levanto castillo, digo esto y no es cierto, porque la gente dice y dice y dice. No, hay que hablar con evidencia lo que uno ha visto, gloria al Señor, no lo que uno ha oído solamente. Glorioso el nombre del Señor. Pero ahí está la promesa: yo haré que vengan y se postren a tus pies. Quiere decir que las posibilidades son grandes para aquellos que alcancen a escuchar un mensaje como este. Hermano, yo di estas series y alguien se puede estar preguntando: pero ¿por qué el pastor hasta hoy predica? No, yo di esta serie en el año 2016. Y una vez por año se tiene que estar predicando sobre las 7 iglesias. Y este es el tercer mensaje y hemos desmenuzado versículo por versículo. Y tenemos mucho más que enseñar hasta terminar esta iglesia, la iglesia fiel. Y uno se dedica, estudia, se esfuerza, pide al Espíritu Santo que dé iluminación, porque yo sé que ahí usted sentadito, usted dice: qué bonita la palabra. No, pero hay horas de estudios, dedicación. Hay horas diciéndole al Espíritu Santo: ¿qué quieres que yo le hable a la iglesia? Porque en esta iglesia aquí hay gente que es de Dios y le gusta escuchar lo que Dios dice a su iglesia. Los que son del diablo, eso no quieren escuchar la voz de Dios. Pero si usted es de Dios, usted va a salir de este lugar y va a decir: wow, yo escuché esta tarde la voz de Dios. Dios me habló, Dios me reprendió. Ahí estaba la palabra de Dios haciéndome como un hormiguero, diciéndome: estás fallando en esta área, estás fallando en esta otra área. Pero la palabra está llegando a tiempo, aleluya, para reforzar esas áreas débiles y poder crecer en la palabra, en el conocimiento y en la revelación de la palabra. El evangelio no es religión, el evangelio es revelación. Y cuando la gente permite y oye la palabra con fe, la gente empieza a recibir revelación de la palabra. El Espíritu te ilumina, el Espíritu te capacita, el Espíritu Santo te da palabra de vida. Y al salir de este culto, usted sale empoderado con la palabra, porque estás en una iglesia donde hay palabra verdadera de Dios. Estos son los mensajes que al diablo no le gustan. Pero mientras Dios me permita ser el pastor de esta iglesia, yo tengo el compromiso no con usted, sino con el Dios del cielo, de predicar una palabra genuina, verdadera, de sana doctrina, de sana enseñanza. Aunque lo haga sangrar a usted, no importa, es mejor que sangre ahí en esa banca, pero que en el arrebatamiento de la iglesia este mensaje haya sido como tu boleto para que puedas volar con Cristo a la eternidad. Póngase de pie para la gloria del Señor. Aleluya. Mire cómo dice acá. Dame la imagen, por favor. Gloria al Señor. Si piensas rendirte, que sea a sus pies. Si piensas rendirte o tirar la toalla, que sea a sus pies. Porque aquí dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A pesar, hermanos, que hay gente, o que se levanta gente como se levantaron en medio de la iglesia de Filadelfia,
y en medio del Centro Mundial Evangélico y cuantas iglesias en el mundo. Pero Dios dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y que ellos entiendan que yo les he amado. Lo que quiere decir es que si ellos reconocen su condición espiritual, si ellos reconocen en la posición incorrecta en que están, como el hijo pródigo que estaba alimentando cerdos, lo había perdido absolutamente todo, pero reconoció su posición tan baja y dijo: de verdad que yo he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció y volvió a su padre, y había un padre con amor que lo estaba esperando, para que entiendan que yo les he amado. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos ya en estos próximos minutos